Bueno, chicos, damos comienzo prácticamente a la segunda clase que es del segundo parcial. Como sabrán, pues la primera clase se dio una breve explicación de lo que es antiderivadas utilizando lo que es el cambio de variable. Recordarles también que por si acaso ahí pueden pertenecer a un grupo por donde yo voy a pasar los links algunas veces para clases, ya sea de deberes o si en algún momento se me ocurre ayudar en algún momento, pues lo pasaré. Y acá, bueno, es un horario de un curso que estoy haciendo. El curso fue, digamos, realizado para todo el semestre, eso valía 60. Para solo lo que es el segundo parcial sería solo $40. Para los que les interese, ahí está el horario y bueno, me podrán escribir a mí, ¿no? Me podrán escribir. Creo que mi número no está puesto ahora que lo veo. Dios, no me di cuenta de eso. Pero bueno, aquí lo pongo, ¿vale? Ahí está, 88 59 635. Ahí está mi número si quieren escribir aquí en lo que es para este curso. Y si no, pues igual en este grupo me podrán encontrar. Ahora sí, vamos con la clase del día de hoy. Como dije anteriormente, en la clase pasada se hizo una review acerca de cómo hacer integrales de manera directa utilizando lo que es el cambio de variable, pero evidentemente toca hacer integrales de manera normal, haciendo todo el procedimiento y vamos a ver cómo funciona esto utilizando todo, ¿no? Digamos, tenemos este problema o este ejemplo para encontrar la antiderivada. Primeramente, lo que llegan a solicitar o lo que llegan a pedir es que ustedes distribuyan las antiderivadas por propiedad. Así como las derivadas tenían que la derivada se distribuía para la derivada de una función más menos la derivada de la otra función, en las integrales, pues, o bueno, en las antiderivadas sucede lo mismo. Nosotros podemos distribuir este símbolo integral, que prácticamente estaría para resolver utilizando de esta forma, la antiderivada de una función x cuadrado con el diferencial de x. Y prácticamente este símbolo se va a distribuir para cada una de las funciones que correspondan. Por ejemplo, aquí el valor de pi, como es una constante dentro de una antiderivada, pues eso da igual, lo podemos poner fuera y lo único que queda es la antiderivada de un diferencial de x. Continuando con esto, tendríamos la otra función que sería menos. Tendríamos el x a la 100, que bueno, eso estaría dentro de la antiderivada, y quedaría x elevado a la 100 de esta forma y con el diferencial de x. El siguiente, pues tendríamos un x elevado a un Euler, y bueno, la misma historia, ¿no? Un x elevado a un Euler, y ya al final, pues tendríamos ese menos 7 tercios, que ya lo voy a colocar. A ver, ahí está, y ahí estaría. A ver, entonces, aquí tendríamos la función de x elevado a la Euler y acá tendríamos menos 7 tercios, que sería el valor de este número que tenemos ahí, en esta función, en la última parte. Aquí está. Espera un momento. Si se logra visualizar, me salió una cosa antes. Si se logra visualizar, por si acaso. Ahorita. No se me escucha entrecortado, por si acaso. No, sí está bien, ¿Qué profe. me dice? Ah, ok, vale, no sé, de la nada salió un aviso de que se cortó o algo, pero bueno, ahí está. Entonces, al final tendríamos x elevado a la menos 3 cuartos y ya tendríamos la forma para resolver esta expresión. ¿Qué hacemos entonces? Ahora sí, es cuestión de, digamos, aplicar las reglas. La regla que tenemos para esto está en el número 4, según esta expresión que ven aquí, sería esta regla. Espero que se logre visualizar y si no, pues lo voy a hacer un poco más grande tal vez, pero creo que sí es entendible. Y si no, tal vez me imagino que sí las han de haber pasado unas reglas. Pero aquí dice x elevado a un número y eso va a ser el número más uno dividido para el número más uno. Entonces, si seguimos esa regla para esta expresión, literalmente nuestra respuesta para esta función sería x elevado al cubo dividido para 3. Eso sería la solución. X elevado al cubo dividido para 3. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, como estoy antiderivando esta función, esto de aquí va a tener una constante. Va a tener una constante que le voy a llamar C1. ¿Ok? C1. Esto es, por si acaso, solo para el inicio de lo que es antiderivadas. Ya hacer esto después no es necesario. Esto solo como digo, es para el inicio. Ahora, ¿cuánto queda esta antiderivada? Pues la antiderivada del diferencial, como regla, tiene esta expresión. Esto de aquí. Como ven, la antiderivada del diferencial, lo único que queda como respuesta es la variable que tiene el diferencial más una constante c. Entonces, si quiero encontrar esa antiderivada que tenemos ahí, pues la respuesta sería el valor de pi
el valor de pi, multiplicando a un x más un c. O sea, aquí tendríamos una x más, y aquí aparecería una nueva constante que vamos a llamar C2. Evidentemente, cada una de estas constantes normalmente se considera como una constante con respecto a lo otro, como ven. Lo estoy tomando en cuenta como que si fueran diferentes, pero ya van a ver que en algún momento pueden ser iguales también, y eso ya se verá y se hablará de por qué podrían ser iguales. Aparte aquí, ¿no? Ya de aquí sería antiderivar esto, que sería de nuevo un x elevado a la 100, y para ello pues sería x elevado a la 101 y dividido para 101, ¿vale? 101 y más una constante otra vez, más un C3, por ejemplo. Ahí está, otra constante más. Ahora sí, lo que deben recordar es que este menos que está aquí multiplica todo, así que esto estaría en paréntesis. Como dije, esto es solo un análisis al inicio, nada más. No es común que esto les lleguen a pedir. Lo más directo es simplemente poner una C al final, pero ya les voy a explicar de esta forma porque al final, en algún momento, pueden utilizar esto en ecuaciones diferenciales. Solo por eso hago de esta forma. Si no, ya al final solo se agrega una C. Por último, una antiderivada de este estilo, que es un x elevado a un Euler. X elevado a un Euler, Euler es un número, así que literalmente sigue siendo la forma de esta regla, la número 4, de la misma forma que tenemos aquí, podemos aplicar en esa parte. Quedaría prácticamente un X elevado a un Euler más 1, dividido para Euler más 1. Y ya de aquí, pues tendríamos una constante adicional, que le voy a llamar C4. Y para terminar, ¿no? Para lo último que queda es simplemente ese 7 tercios y encontrando la antiderivada de esto. Aquí tendríamos menos 7 tercios y aquí vamos a colocar lo que quede de la antiderivada de esa función que está elevado a la menos 3 cuartos. A ver, vamos a ver. Entonces, x elevado a la menos 3 cuartos le debo sumar 1. Si yo le sumo 1 a esta expresión, ¿vale? A 1, quedaría un cuarto. Un cuarto, por lo tanto, ese un cuarto va a pasar a dividir, cosa que esto va a quedar así. 4 de x elevado a la un cuarto, y como saben, como estamos antiderivando, pues aparecería una nueva constante que sería C5. Así sería esto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en ecuaciones diferenciales el valor de C sí importa bastante y literalmente es importante reconocer por qué voy a decir lo siguiente, ¿vale? Todos estos de aquí están vistos como que si fueran diferentes con respecto a las constantes para cada función, pero lo que resulta es que en realidad no son diferentes, prácticamente todos son iguales y es más por el hecho de que todos pertenecen a una sola función, tomando en cuenta como todo esto como una función y nada más. Todo eso es la función que sería f de x, por así decirlo, y esas constantes C1, C2, C3 a la final siguen siendo solo la constante C. Entonces poner C1, C2, C3 no es necesario porque a la final es la misma constante. Entonces nosotros podemos aquí decir directamente que esto no queda C1 ni C2, sino que simplemente es una suma de una constante y ya está, porque todo sería lo mismo, debido a que todos representan parte de la misma función y no es como que salga de cada uno. Otra forma, digamos, que llegue a pasar donde la constante sea diferente es más o menos cuando ustedes tienen una función a la izquierda igualado a otra función a la derecha. Entonces, prácticamente, si ustedes hacen la antiderivada a este lado, lo más probable es que acá tengan una constante diferente a la constante que va a salir acá. Es lo más probable. Entonces, solo por eso, en este caso, si se deja como C normal, o sea, C para todo. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, si yo resuelvo todas las funciones, tendríamos como x al cubo dividido para 3. El siguiente sería pi por x. El siguiente valor sería x elevado a la 101 dividido para 101. El siguiente valor tendríamos como x elevado a la Euler más 1 dividido para Euler más 1. Y por último tendríamos el valor de menos 7 tercios. Bueno, 4 y 7 sería 28 tercios a la final de x elevado a la un cuarto, que sería raíz cuarta de x. Ahí lo tenemos. ¿Qué quedan con las constantes? Bueno, a la final de esas constantes, primero tengo una c, ¿vale? Tengo una c, que después va a estar sumando por pi por c. Si sigo la idea, a la final voy a estar sumando varios valores. Por ejemplo, aquí menos c va a quedar. Aquí va a quedar otra vez sumando c. Y por último, menos 7 tercios multiplicado por esta c, quedaría así, menos 7 tercios de c.
Como dije, en ecuaciones es importante tener estas reglas bien establecidas debido a que a la final sí se necesita saber que estaba multiplicando a la constante anteriormente. Entonces, así como está en ecuaciones diferenciales, es correcto colocarlo. Pero si literalmente vamos a hacer solo lo que es en cálculo de una variable, que simplemente buscaríamos la antiderivada, todo eso forma simplemente una constante al final y eso sería la constante Z. Todo esto va a dar un número que va a representar esa constante que se deja al final de una antiderivada. Por eso no es necesario colocar todo esto, sino que simplemente se coloca una C al final. Listo. Ahí estaría resuelto si tuvieran que hacer paso a paso. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan que hacer paso a paso, lo que se refiere a lo que es en, digamos, en la SPOL con sus profesores, no es necesario poner esto. Ya hagan las antiderivadas directas, y al final solo ponen la C directamente. Nada más. Lo que sí les recomiendo es hacer primero esto y después ya directamente la respuesta más una C. Y se acabó, no hay ningún problema. A lo mucho, tal vez, si tengo que dividir o hacer un cálculo de fracción o multiplicar algo, tal vez ahí se agrega una línea más, pero si no, ya estaría bien con, esta sería digamos, la pregunta, esto sería la parte de la resolución y esto sería al final la respuesta prácticamente. Con esas tres líneas creo que es suficiente, o bueno, con los que estoy poniendo el visto, ¿no? Y listo. Entonces, eso sería pues prácticamente la parte de antiderivadas de manera natural o de manera normal, ¿no? Haciendo lo que es el paso a paso. Voy a poner otro ejemplo que tiene así mucho que ver de la misma idea y vamos a ver cómo se realiza. Por ejemplo, digamos, otro ejemplo de esto sería algo parecido a esto que les voy a mostrar y veamos qué sale. Entonces, para este estilo que tienen aquí, con la clase pasada, como dije, se hizo utilizando cambios de variable. En este caso solo vamos a resolver mediante procesos matemáticos, ya sea completando cuadrados o multiplicando el cuadrado, multiplicando digamos, los valores de la raíz de x con estos polinomios y a ver qué sale. Por ejemplo, aquí lo más sencillo, por así decir, llamarlo sencillo a esto, es primero resolver la cuadrática. Resolvemos esta cuadrática que quedaría un x al cuadrado menos 2x más 1 y ya después multiplicaríamos por esta raíz de x y una vez que la multiplicamos, pues prácticamente tendríamos la respuesta para cada una de las funciones que voy a tener que antiderivar. Entonces, si yo multiplico a raíz de x, vamos a ver qué queda. Recuerden que esto es elevado a la 1 medio, así que x elevado a la 1 medio multiplicando x cuadrado, el 2 más 1 medio se van a sumar y espero que quede claro que a la final va a quedar esto, ¿no? X elevado a la 5 medios, el siguiente sería 2 elevado a la x elevado a la 3 medios y por último pues x elevado a la 1 medio. Y todo esto pues con el diferencial de x y simplemente ahora nos quedaría encontrar la antiderivada de esto. ¿Cómo se hace la antiderivada? Como dije, el proceso necesario para esto es hacer primero la separación de las antiderivadas. Tendrán que hacer esto, no queda de otra por si acaso. Tendrán que hacer de esta forma, separarlas y después antiderivarlas. Como digo, esto es simplemente al inicio. Una vez que ya pase una semana, creo, ya no es necesario hacer esto de aquí, sino que ya simplemente integrarlo. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está clara la idea? Hasta ahí. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo Sí, bien. sí. Profe, una preguntita. Ok, entonces, dime. Antes de hacer la antiderivada se multiplica, no todo. Por supuesto, primero van a multiplicar porque está como está, o sea, hacer la antiderivada así como está aquí no conviene. Preferible primero multiplicas y ya de ahí se puede distribuir en la antiderivada para que quede de manera más fácil, más sencilla. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, esta suma simplemente le debo sumar 1 ahorita, 5 medios le sumo 1, queda 7 medios. El 7 medios queda dividiendo, pero recuerden que esto lo más fácil es invertirlo. Aquí se divide para 7 medios, pero de la forma más directa sería simplemente invertir el número y quedaría 2 séptimos y eso se va a multiplicar. Y así es más rápido hacer y no estar colocando aquí la división para 7 medios. Preferible no hacer eso, poner directo, no pasa nada. A ver aquí el siguiente, por ejemplo.
ejemplo, aquí si le sumo 1, quedaría x elevado a las 5 medios. Si lo invertimos, quedaría 2 quintos, que estaría multiplicado con este menos 2. 2 quintos por menos 2 quedaría 4 quintos. Entonces, a la final ya tendríamos esta antiderivada. Continuando por el siguiente, sería... ¿Sí se me escucha todavía? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. el siguiente la idea sería simplemente sumarle 1, quedaría 1 medio más 1, sería 3 medios, le damos la inversa, que sería 2 tercios, y ya quedaría la respuesta. Ya con todo esto, recordar que al final pues se pone una constante c, y eso sería todo. Y ahí lo tiene. Entonces, como digo, ¿no? Esto se hace normalmente al inicio, y bueno, la primera clase fue algo para hacer más rápido, nada más, para hacer más rápido, y también el tema de cambios de variable. Entonces así se empieza con esta idea y ya lo demás pues vendría. Déjenme quitar esto para seguir con otro problema. Ya acabando con este último problema que pienso hacer, nos vamos con la parte de integración por partes. Entonces, este sería el último problema que voy a resolver de manera normal. Y bueno, ya igual van a tener más chance de practicar también cuando hagamos el deber. Entonces, ahí van a haber muchos problemas que sean de manera normal y ahí van a ver cómo se resuelven cuando lo hagan. Recién me lo pasaron y ya me va a tocar hacer eso ahí. A ver, entonces, aquí está. Siguiente problema que voy a resolver. A ver, como propiedades de integrales, primera cosa, la integración de una función que se esté multiplicando con otra función, por así decirlo, una función f de x multiplicado por otra función g de x, de manera directa no existe digamos, no existe una regla de manera directa. Me refiero a algo parecido a estas reglas. No hay. Literalmente aquí, aunque estuviera la idea de que está multiplicándose, una vez que se multiplicó quedó una sola función. Pero normalmente esta función a veces sabe ser diferente y cumple esta idea. Entonces, la integral de dos funciones que se están multiplicando normalmente no se va a poder resolver de manera así, utilizando la manera normal. Igual hablaría con la derivada de una función que se esté dividiendo. De esta forma tampoco tendrían una forma normal. Para esto hay un método y para esto también hay otro método. El día de hoy, pues evidentemente vamos a ver este de aquí, este método de aquí, y ya veremos cuando veríamos esto, porque esto de aquí abarca muchos temas y bueno, toca hablarte de todos los temas que va a abarcar esto. Entonces, primero vamos a ver esto. Tenemos una división, obviamente, y en este caso las antiderivadas de división no hay tal como tal, y tendríamos que buscar la forma de que no quede una división. Entonces, lo más sencillo, por justo este problema también es así de sencillo, el hecho de simplemente la x dividir para cada término. Entonces, si nosotros dividimos esa x para cada término, antes de encontrar su antiderivada, pues quedaría lo siguiente. X de Euler a la x que dice ahí, si lo dividimos para la x, solo quedaría el Euler a la x, no quedaría nada más. El siguiente término que dice ahí, el 2, si se lo divide para la x, quedaría 2 dividido para x. Y por último, el x secante, y eso que está dividido para una x, pues solo va a quedar la secante. Y ya con esto se transforma a algo que nosotros sí podemos encontrar una antiderivada y no como estaba antes, como una división. Entonces, ya de aquí, solo es cuestión de aplicar las reglas de la antiderivada de estas funciones. La antiderivada de Euler, pues quedaría lo mismo. La antiderivada del 2 sobre x, eso ya tendrían que verlo con la parte de logaritmos. Y lo último, la antiderivada del secante, creo que sí está dentro de esas reglas. ¿Vale? Déjenme poner al final todo esto y ahora sí continúo. A ver, ahí está. Entonces se distribuye, ¿no? La antiderivada quedaría así, Euler a la x. Aquí quedaría 2 del diferencial de x dividido para x. Y por último, pues menos secante de x. ¿Cuál es la antiderivada de cada uno? Pues la del Euler es la misma. La del 2, o bueno, el de x sobre x, creo que lo tienen aquí. Déjenme ver, aquí está, ¿vale? Esta es la regla. Solo que aquí dice x elevado a la menos 1, pero es lo mismo, ¿no? Aquí es como estar así. X elevado a la menos 1 es esto. Entonces, literalmente, esa regla dice que es logaritmo natural en valor absoluto.
Entonces ahí tendríamos esto, 2 veces logaritmo natural en valor absoluto de la función, en este caso, la variable x. Y ahora para la antiderivada de la secante, si mal no me acuerdo, creo que sí estaba por ahí, déjenme ver. Pues parece que no está esa antiderivada. Perdón. Déjenme ver, déjenme ver. Vale, no está. No la veo por ningún lado. El 9, no, 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 no. Vale, entonces toca ver cuál es la antiderivada de esto. A ver, el problema aquí es que esto tiene una regla un poco amplia, así es que lo voy a anotar aquí directamente la respuesta. La antiderivada de una secante es esto, nada más, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo sale, pero es por regla, lo pueden buscar también, y queda esto. Logaritmo natural de secante más tangente en valor absoluto y con diferencial de, y, bueno, perdón, y más una constante c sería el final. Esta regla no está aquí escrita, pero esta es la respuesta. El menos es por este menos, por si acaso. El menos que está aquí es por el menos que está fuera. En realidad, esta integral es positiva. Es solo esto. ¿Vale? Así quedaría. Igual lo pueden buscar, digamos, como digo, la regla, pero esto es la antiderivada. ¿Y cómo se forma? Pues literalmente, si tienen esto, no secante de x, ustedes van a agregar esto de aquí. O sea, van a multiplicar arriba y abajo por esta función. Van a multiplicar esto. Así se demuestra esa antiderivada, por si acaso. Ponen arriba esta función, abajo lo mismo, y literalmente hacen un cambio de variable. O sea, dicen que u es igual a esto, y resulta que al derivar la u, esto queda la derivada con esto. Cuando esto se multiplica con lo de arriba, ahí va a quedar la derivada. Entonces, literalmente haciendo ese cambio, tendrían esto al final. Y por eso la respuesta quedaría logaritmo natural de la variable u. ¿Y qué era la u? Pues la u era esto. Es así como se demuestra, pero si no, no es necesario demostrarla, por si acaso, es simplemente aprenderla. La integral de secante es esto, y ya está. Entonces, ahí lo tiene. Voy a borrar esta parte. ¿Alguna pregunta está ahí? Si no, vamos con la integración por partes. ¿Qué me dicen? Profe, una Dime, pregunta. dime. En la segunda, o sea, la que era el diferencial de x sobre x. Ya, Ajá, o sea, el de 2 sobre x, ya saqué el 2. Por sí. ejemplo, si yo hubiera tenido un 3x sobre x, hubiera utilizado también la del logaritmo, el valor absoluto. 3x sobre x. Sí. Si tú tuvieras un 3x, la x se elimina, ¿o no? O Ah, no, ya, sea, pero pongamos otra cosa, porque no sea diferencial de x y que no se pueda sacar como el 2. O sea, otra también puedo cosa. O sea, tú te utilizar refieres esta. aquí, tú te refieres que aquí estuviera otra función. Así. Ajá, otra función eso. Ya, eso no sirve. Eso toca hacer otro No puedo usar procedimiento. esa. Para Ok. nada. Lo único sirve son con números, nada más, con constantes. Solo si estuviera una constante, ahí esto sale logaritmo. Si estuviera otra función como tal, algo así, la x, eso no sirve. ¿Vale? Sí, Ok, y ahí utilizamos esa por, o sea, por x a la menos 1. por esta O regla. sea, por ejemplo, si por la x, sí. Ajá, así es. Ya. Y ahora Igual, sí. recuerda que al derivar esto, te da 1 sobre x. ¿Sí, no? Por eso es que la antiderivada de 1 sobre x sería logaritmo. No sé si la asocias de esa forma. Recuerda que Ok, si derivas esto, se supone que debes tener lo que está aquí adentro. Es la regla. Derivando esto, debes tener esto, obligatoriamente. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con el tema de integración por partes. Voy a borrar esto que se hizo el día de ayer. Y vamos con la integración por partes. A ver, ojo, para este tema, puede que algunos ya haya escuchado esto que vamos a ver ahorita. Y lo digo más por las cosas que tienen la SPOL, nada más. Déjame buscar dónde está esto para ya colocarlo. A ver, primeramente les voy a enseñar como tal vez la mayoría de los profesores les enseñarían con un método llamado ILATE.
Pero en mi caso, a mí no me gusta ocupar eso porque literalmente cuando yo aprendí este tema, no me enseñaron eso de late. Entonces yo tuve que aprenderlo después. Déjenme ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí, y comienzo. Esto tenía por aquí, pero se movió. Ya lo voy a buscar. Espera un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no quiero asomar. Aquí está, ya lo encontré. A ver, entonces, el tema de ILATE, por así decirlo, el tema de integración por partes, es algo que, como digo, ya deberían haber escuchado, más por lo que esté en la universidad y más por el lugar donde esto tal vez lo hayan visto. No sé si es muy conocido o no, pero debería serlo, porque la mayoría de personas pasan por ahí. Que es el bar de un día vi una vaca vestida de uniforme. Es prácticamente eso lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahí lo tienes, ¿vale? Es la famosa integración de la vaca, que le llaman algunos. Ahí lo tienen. Esta es la regla general que vamos a nosotros a aprender, por así decirlo, o lo que vamos a tener que utilizar. Esta es la regla final. Y aquí se crea la dichosa frase, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ahí está. La típica frase que es algo que lo conocen más por lo que me digo, en lo de la Sport, ahí está una tiendita que se llama de esa forma. Y está literalmente esa cosa. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de ILATE es literalmente un tips para poner o colocar la variable u. Que yo este tema, la verdad, no me gusta enseñarlo, pero igual lo voy a explicar porque, digamos, la gran parte de los problemas se pueden resolver utilizando este método, lo dilate. La mayoría de los problemas se pueden resolver con esto, la mayoría. Obviamente hay excepciones que dilate no vale para nada. Entonces, por eso yo no lo ocupo, prefiero hacerlo a cualquier manera. Ahí lo tienen. Y acá, bueno, tienen otros tips que son tips de mi, o sea, míos nada más. ¿Ok? Ahí lo pueden leer y ahora sí vamos a encontrar integrales de este estilo. Vamos a ver cómo resolver integrales que tengan que ver con esta forma. Déjenme buscar donde hay una ecuación para ir interpretando lo de dilate también. A ver, déjenme ver. Tenemos esta función o esta antiderivada. Déjenme ver cómo les coloco para que se vea grande. Ahí está. A ver. Primera integral que vamos a utilizar, haciendo dilate o directamente el método que, digamos, yo ocupo sin haber hecho lo dilate, tal vez. Si no, simplemente guíense por lo dilate. A ver, entonces, primeramente en este tipo de integrales de integración por partes, van a tener dos cosas. Una función multiplicada por otra. Me acuerdo haber mencionado hoy día mismo, ¿no? Hace un ratito, que las integrales de multiplicación de dos funciones no se pueden resolver, sino que se realizarían con un método. Y ese método se llama integración por partes. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo una función que hay dentro otra función. O sea, hay dos funciones aquí. Solo que aquí literalmente se ve solo una porque dicen artangente de x, que es la función, pero el de x también forma o literalmente funciona como otra función también. Entonces, esto es importante. Que el de x también puede ser otra función. Así que aquí son dos funciones. Artangente sería una función y de x sería la otra. Dos funciones que se están multiplicando dentro de una antiderivada que vamos a tener que resolver. ¿Dónde está lo de dilate? Pues dilate está aquí. Digamos, literalmente tenemos una función inversa, eso sería la letra i. El de x, pues no hay nada, por así decirlo, pero si lo llevamos como algebraico, por así decirlo, debido a que es un polinomio, digamos que es un polinomio por el hecho de que está la x, al final esto sería así. La i y la a. Entonces, para escoger el valor de u, toca hacer de la forma de arriba hacia abajo. Siempre el primero va a ser en la variable u, dependiendo cuál esté. Tenemos la letra i y tenemos la letra a. Entre estas dos, ¿cuál sería la u? Pues la letra i, o sea, la letra i sería la inversa. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que u va a ser igual a artangente de la x. Así funciona ILATE. ¿Ok? Es para saber seleccionar la variable, la letra u. ¿Cuál sería db? Porque recuerden que esto está formado de esta forma, u por db. Recuerden la ecuación, ¿no? U por db
Entonces, ¿cuál sería de b? Pues de b sería lo que queda, en este caso, el diferencial de x. Y así se va a hacer las integraciones por partes. Entonces, vamos a, digamos, a ser un poco más ordenados para que, tal vez, si les gusta la forma como lo realizo, pues lo puedan aplicar. Entonces, directamente yo hago aquí un cuadro donde voy a poner las integraciones por partes y hacemos lo que acabamos de mencionar, lo de hilate. Entonces, dijimos que la u va a ser igual al arctangente de la x. Ahí lo tenemos. Y el de b, pues va a ser el de x, o sea, lo que queda, lo que resta. Aquí tendríamos el de b igualado al de x. Si seguimos lo que es la ecuación o la regla de esto de la integración por partes, tenemos que darnos cuenta que esto va a ser lo siguiente. Digamos, aquí va a ser la integral de u por db. U por db es esto, es esta función. Y eso va a dar como respuesta igualado a u por b menos el b por du. Y eso de b por du está dentro de la antiderivada. Entonces, es lógico pensar en que yo solo tengo u y de b, no tengo nada más. Por lo tanto, para encontrar esto, para sacar esto, o este valor que está aquí, debo encontrar el b de esta función y tengo que encontrar el diferencial de u. ¿Qué quiere decir entonces? Que literalmente si yo quiero encontrar el diferencial de u, aquí voy a tener que derivar. Y si yo quiero encontrar la letra b, acá tendría que antiderivar para encontrar la integral de un diferencial, pues el valor de b, o el valor de esta variable. Entonces, mientras en un lado derivo, en el otro lado integro, o antiderivo, mejor dicho. Ahí lo tiene. Antiderivando a la derecha, a este lado, en el de b, aquí quedaría b es igual a la x. Y acá, pues derivando, ¿no? Derivando o derivada de u es igual a la derivada de la tangente. Y como regla de la derivada de la tangente, pues sería 1 sobre 1 más x al cuadrado con el diferencial de x. Ahí tienen la derivada. En esto de integrales tienen que saber muy bien derivar, evidentemente, y ya aprender a antiderivar, aprender las reglas. Pero bueno, ahí está, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a colocar esto? Bueno, yo la verdad, estar aprendiéndome esa regla de u por b menos b por du, obviamente es necesario sabérselo de memoria, pero ¿y si no? Pueden tal vez hacer lo siguiente. Pueden aplicar, como digo, haciendo este cuadro que yo hago, y yo lo hago de esta forma por el hecho de que voy a hacer aquí dentro otra cosa. La regla establece que va a ser esto, u por b. ¿Y eso qué significa? Que estos dos se van a multiplicar. Y después, ¿qué va a pasar? Tenemos que poner un menos e integrar el b por du. O sea que al final, estos dos, cuando se multipliquen dentro de una integral, tengo que ponerle un menos afuera. Y esto pueden tener una idea de manera más fácil o más sencilla, si se la aprenden de esta forma, o si quieren se aprenden la regla. No hay ningún problema. Yo a la final estoy acostumbrado ya a aplicar esta idea de esto de aquí, y yo lo de la regla, si es que me llego a olvidar en algún momento, pues solo aplico esto, esta idea. Entonces, la respuesta, ¿no? Para esto, ¿qué decimos? Pues va a ser esto multiplicado por esto. Entonces quedaría x arc tangente de la variable x. Menos, porque aquí dice menos, y debo multiplicar esto con esto. Pues aquí tendríamos una x dividido para 1 más x al cuadrado con el diferencial de x, recordando que aquí hay un diferencial. Y como tengo un diferencial, es lógico entender que aquí vamos a tener que antiderivar. O sea que aunque aquí no ponga esa forma de que voy a tener que antiderivar, como aquí tengo un diferencial, es lógico que voy a tener que hacer una antiderivada, porque no puedo dejar una respuesta con algo así y acá un diferencial. Entonces, es lógico que esto de aquí llegue a sumar. Esto de aquí, este símbolo de antiderivada. Y ya lo único que nos quedaría por hacer es saber cuál es la antiderivada de esto. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Qué podrían hacer aquí para antiderivar? Recuerden, tal vez la primera clase, con eso deberían poder responder. ¿Qué harían aquí para poder resolver esto? Con la primera clase que se dio el día de ayer. ¿Qué me dicen? ¿Qué puedo hacer aquí con esto? Cambio de variable.
Cambio de variable, así es. Digamos, aquí nace un nuevo cambio de variable y eso sí, cualquier cambio que lleguen a colocar en esto de integración por partes, no está mal colocarlo, pero recuerden las letras que ya usaron. ¿Ok? Ustedes ya están usando la letra U y la letra B. No tiene sentido decir ahora que U es igual a sx cuadrado más 1. No lo vayan a hacer. Coloquen otra letra, o hay muchas letras en el abecedario para no ocuparlas, ¿no? Pueden colocar cualquier otra letra. En este caso, yo voy a colocar la W. W es igual a un x cuadrado más 1. ¿Qué pasa si hago esto de aquí? Pues su derivada sería de W es igual a 2x por dx. Entonces, como pueden ver, aquí x y dx ya está para poder poner el dw. Lo único que faltaría es este número, el 2. Ese 2 que falta para colocar el dw, yo lo puedo agregar, o sea, puedo poner aquí un 2 y ya eso sería dw. Pero obviamente estoy agregando algo que no había. Por lo tanto, lo debo quitar y eso lo puedo poner así, un medio. Con eso agregado, literalmente tendría una antiderivada de esta forma. Ya colocando aquí un medio y cambiando la nueva variable que creé, pues sería aquí colocar dw arriba y abajo simplemente un w. ¿Cuál es la antiderivada de esto? Dw sobre w. ¿Cuál es la respuesta a esa antiderivada? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es? Logaritmo natural de W. Logaritmo natural en valor El valor absoluto, no absoluto olvidarse de W. Así es. El valor absoluto, no olvidarse de eso. El valor absoluto. Recordando ahora que W, como era esto, pues lo cambio. Y ahí estaríamos poniendo x cuadrado más 1. Y como ya está lo que es la antiderivada de todo, porque ya se antiderivó, ya se acabó aquí, pues más una constante c al final. Y listo. Esto, pues, como ven, es la integración utilizando por partes. Como digo, voy a hacer más problemas de este estilo y obviamente esta integración de por partes hay mucho tema, hay mucho. Así es que puede que literalmente la clase del miércoles me va a tocar hacer más temas de esto, por si acaso. Entonces, ahí lo tiene. Eso sería, pues, prácticamente un ejemplo de integración por partes. Voy con otro. Vamos a ver. Otra integración por partes, por ejemplo, tenemos, que ya lo voy a colocar, este de aquí. A ver. Entonces, evidentemente vamos a hacer la idea de seguir intentando utilizar lo de dilate, ya porque a la final eso es lo que les van a enseñar o lo que tal vez van a leer en algún momento y ahí lo van a encontrar eso de dilate. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, aquí esto sería una función algebraica o literalmente un polinomio. El polinomio entra en los algebraicos. Entonces aquí tendríamos la A. Y logaritmo, el logaritmo natural, pues entraría en la parte de la función logarítmica. Entonces, esto sería L. Con esa idea, pues tenemos L primero y después la A. Como L tenemos primero, pues literalmente a ese logaritmo natural le vamos a poner la variable U. Y así vamos a resolver utilizando hilate. Entonces voy a colocar aquí mi cuadrado. Y ahora sí vamos a colocar ahí las variables. Como dije antes, la U va a ser el logaritmo y el de B va a ser lo que quede. Lo que quede eso de ahí. Entonces vamos a ver. Tenemos como U simplemente un logaritmo natural de la X. Ahí está. Y tenemos como dB, pues el dB ahora sí sería una función completa, que en este caso sería el 2x menos 1. Sí sería. dB es igual a 2x menos 1 por el diferencial de x. Ahí está. Eso sería el dB. Ahí lo tienen. Entonces, ya de aquí, pues es lógico, como dije, en un lado vamos a tener que derivar y en otro lado vamos a tener que antiderivar, hacer la antiderivada. Entonces, en la derecha, pues, perdón, en la izquierda, si le derivamos, pues simplemente va a quedar 1 sobre x. Es más por la antiderivada de un logaritmo, digamos la derivada de un logaritmo. Quedaría simplemente 1 sobre x. Y la antiderivada del lado derecho
si lo integramos, pues la forma normal sería simplemente colocar x al cuadrado menos 1, menos x. Así sería. X al cuadrado menos x. Y ya está. Y acá, como dije, si derivamos, el diferencial de u va a ser igual a un dx sobre una x. Y ahí estaría hecho. Entonces, ¿cómo se va a colocar la ecuación? ¿Cómo vamos a colocar aquí la ecuación? Pues tendríamos que o bien recordar esta ecuación, esta fórmula, o directamente, como les había mencionado, estos dos se van a multiplicar y después se van a multiplicar estos dos. Como yo hago esta forma ordenada de esta manera, pues no me voy a equivocar en esa forma, ¿no? Siempre va a ser de esta forma la multiplicación y aquí va a estar un menos. Entonces, literalmente aquí quedaría esta expresión. Quedaría un x al cuadrado menos x multiplicado por el logaritmo natural de x menos, y ahí quedaría una antiderivada, y ahí solo tendríamos que ver cuánto queda esto multiplicado por esto. Como abajo hay una x y aquí hay un x cuadrado y un x restando, si la x se divide para cada valor, espero que quede claro que esto va a quedar x menos 1. Y esto pues con un diferencial de x. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Estamos bien con esta respuesta? Porque ya de aquí lo único que toca hacer es antiderivar esto. ¿Qué me dicen? ¿Está claro la idea hasta ahí? ¿Qué me dicen, chicos? Siempre se resta. ¿Mande? Siempre se resta. Por supuesto, siempre se va a restar a menos que aquí en algún momento esto te quede negativo. ¿Sí me entiendes? Ok. Claro, porque si te queda negativo aquí sería positivo. Cambiaría, porque es menos por menos más. Dime, dime. Pregunta, el dB, ya, el dB, por ejemplo, en el de Dime. arcotangente, el dB solo era el diferencial de x, ya. Ok, sí. Pero acá en este ejercicio, ¿cómo así se incluyó el 2x menos 1? Porque esto sería la otra función. Esto sería todo. Y esa Acá, función, por ejemplo, logaritmo, la función logarítmica, o sea, ¿qué ajá, tiene de especial para que sea u y 2x menos como 1? dije, es utilizando la parte de dilate. Esa es Nada L, ya, más. por ejemplo. Logaritmo es L, Es la la L L. mayúscula. Ajá. Ya, ¿y el 2x menos 1 en qué entra? O sea, En la no función quiero saber la algebraica, letra. que es un polinomio. Aquí entran Ah, los ok. polinomios. Es una función polinómica y eso entra en las funciones algebraicas. Y ya, si yo me encuentro con alguna algebraica, ¿la puedo incluir en el dB? Por Por ejemplo, con el supuesto, diferencial de porque x. es que esto sería el dB. El dB normalmente es la función que queda o la función que sobra después de tú colocar la U. El dB siempre va a ser lo que quede, lo que sobra. Lo que más importa es a quién pones la U, que sería solo el logaritmo. Lo demás va a la parte del dB. Ok, ¿Sí? por ejemplo, si yo tengo una función trigonométrica, pongo la u y Logaritmo. pongo de una que es una función trigonométrica, si tuviera, ya. Y Por el eso, dB, sí, si me queda una polinómica, la pongo con el diferencial. no puedes poner así, porque la trigonométrica está por debajo de la algebraica. Primero la Ah, o sea, algebraica ok. Ya va es como que que no. para la letra U, para tú colocar la U, tienes que seguir este orden, de arriba hacia abajo. Si tú tienes una trigonométrica y un polinomio, el que debes poner U será el polinomio. Entonces la trigonométrica va a formar parte del diferencial de B. ¿Lo ves de Ok, ya va en esa orden. forma? Ya, perfecto. Como de Va en importancia. orden, obviamente. Ok, ya. Sí, Ok. creo que sí lo puse, aquí está. Sí, Ahí sí, está. sí. Ya. Ujú, va en Ya, orden. Ok. Entonces, ya lo único que queda ahora es antiderivar esto. ¿Cuál es la antiderivada de esto? Normalmente, pues, solo dirían x cuadrado sobre 2 más x, y ya se acabaría la antiderivada. O también valdría esto. También vale esta antiderivada. También es válida. Solo que para esto tendrán que hacer un cambio de variable y decir que u es igual a esto, o otra variable nueva, w, es igual a x menos 1, y ahí podrán aplicar esta idea. Si no, pues para no poner más variables, pues derive normal, antiderive normal. La x, la antiderivada, pues x cuadrado sobre 2. Y obviamente, como tienen un menos, aquí como es positivo, quedaría negativo el primero.
menos y menos, aquí quedaría más, y la antiderivada de un número, porque al final queda con el diferencial, solo quedaría más la x. Y como ya está todo antiderivado, pues simplemente sería colocar al final una constante c. Y ahí lo tiene. Esta sería la antiderivada de esa función que está ahí. ¿Ok? Entonces, por ahora, como dije, estoy poniendo ejemplos que tengan que ver con eso de dilate. ¿Vale? Ya cuando acabe toda la idea de dilate, voy a poner ejemplos donde no funcione esa cosa. Que no funcione. Porque normalmente, en lo que respecta a problemas que llegan a aparecer, no siempre funciona dilate. Entonces, yo por eso lo dilate, pues, casi no me gusta enseñarlo, pero lo enseño más por los profesores que les dicen. Y a la final, a veces sí asoman preguntas de dilate, sí, pero no es tanto, la verdad, no es tanto. Así es que vamos a ver el siguiente problema. Déjenme ver este de aquí. Este de aquí va a ser largo, el que les voy a mostrar, así es que voy a hacerlo en otra hoja. Déjenme ver cómo copio esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Entonces, como mencioné antes, lo dilate, importante, ¿no? Se me sigue escuchando, ¿verdad? A veces de la nada me salen sonidos de que se va la señal. ¿Pero qué me dicen? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. ¿Se me sigue escuchando? Chicos. ¿Hola? Sí, Ah, sí lo vale. escucho. Ya. Listo, gracias. No, no, está bien. Es que a veces me da un pitido de que se me va la señal y por eso pregunto, por si acaso, porque a veces puedo estar hablando y al final no me escucha. A ver, entonces, tenemos este problema ahora. Tenemos este. ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Bueno, primero, esto de aquí forma parte de una función polinómica. Todo esto, el x cuadrado menos 3x más 2. Por lo tanto, esto sería una función algebraica, porque aquí entran los polinomios. Siguiente, aquí tenemos un Euler elevado a un número o a una función, pero es un Euler, y prácticamente el Euler entraría donde estamos hablando de los exponenciales. Aquí está, exponenciales o exponencial. Por lo tanto, entre el algebraico y el exponencial, al que le vamos a poner la u, sería el algebraico, o la regla en el orden. Entonces, aquí viene la situación. ¿Cuál es el problema? Bueno, para este problema que tenemos aquí, eh, lo más probable es que nos toque hacer tal vez 2 veces la integración por partes. 2 veces. Vamos a ver si eso ocurre. Si no ocurre, no pasa nada. Vamos a ver. A ver, entonces, la u, ¿verdad? La u dijimos que va a ser el polinomio. En este caso, u va a ser igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Ahí lo tiene. Y la antiderivada, pues sería pues, el de b, ¿no? El de b es igual. Y ahí se pone el Euler a la 2x. Euler a la 2x con el diferencial de x. Entonces, ¿por qué? Obviamente, ¿por qué les di en la clase pasada la integración directa o la integración rápida? Porque aquí literalmente perder tiempo en cómo sacar esta integral es fatal. Es lo peor que puede pasar. Así es que perder tiempo en solo sacar la letra B es preguntarse muy bien qué están haciendo, ¿vale? Tienen que tratar de hacer esto lo más rápido posible y por lo tanto, por eso expliqué cómo se hace la primera clase que tuvimos el día de ayer. Entonces, ¿cuál es la derivada por ahora primero? La de la izquierda. Derivando, quedaría el diferencial de u y esto va a ser igual, aquí quedaría 2x menos 3 y ya está, con el diferencial de x. Ahí lo tienen. Y si yo hago la antiderivada de esto y la antiderivada de esto, pues a la izquierda obviamente queda la letra b, pero a la derecha, espero que quede claro que la respuesta sería esta. Si no, me avisan y les explico por qué. Ahí está, un medio de Euler elevado a la 2x. Si alguien no entiende esto, me dice y lo explico. Si lo Sí, entienden, pues bien. Ok, claramente. ok, bueno. Tienen esto, ¿vale? ¿Cuál es la antiderivada de un Euler? Pues es la misma. Es un Euler a la x más una constante c. ¿Cómo afecta el hecho de que yo tenga aquí un número?
un número, por ejemplo. ¿Cómo afecta la respuesta? Pues para ello toca hacer un cambio de variable. Toca decir que u es igual a 2x por el diferencial de u. Aquí pondríamos 2 por dx. Y ahí tendríamos que colocar un 2 para cambiar la variable por el de u. Y como estoy agregando un 2 de la nada, aquí afuera tendría que poner un medio. Entonces al hacer eso, tendríamos esto. Y ahí estaría cambiando la variable y prácticamente su respuesta sería la misma, Euler a la u, y recordando la variable original, pues tendríamos el 1 medio de Euler a la 2x. Todo este proceso lo resumí, o traté de resumirlo, en la primera clase que tuvimos, en la primera clase del día de ayer. ¿Qué es lo que se debe hacer para no estar haciendo todo esto? Que simplemente solo van a resolver la antiderivada como que si esto fuera solo una x, ¿vale? Ustedes van a pensar esto como si fuera una x, nada más. Olvídense que estaba el 2x, sino que esto piénsenlo como si fuera solo una x. Su respuesta a esa antiderivada sería Euler a la x y se acabó, es lo único. Pero como aquí había un 2, ese 2 también va a estar aquí, pero eso no es todo. Como aquí hay una función lineal o es 2x más algo, que en este caso sería más 0, debido a que las funciones lineales son esto, ¿no? Y más b, en este caso tendríamos que y es igual a 2x, b vale 0, ¿no? Para que esté este 2x que está aquí. Pero ¿qué se hace con este número? Pues el número que acompaña a la x es lo que van a tener que dividir. Y por eso queda así, un medio de Euler a la 2x. Siempre van a dividir el número que acompaña a la x, siempre y cuando sea una función lineal. Entonces aquí, como ven, Euler elevado a la 2x, que es una función lineal, pues la respuesta simplemente se divide para 2 y eso se toma como que si fuera una x normal. Derivan eso como una x normal y se acabó. Sí. Queda más claro, por si acaso. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Sí, confirmo. La persona que me preguntó, ¿no? ¿Sí? O ya no quiere hablar. Bueno, no sé. Espero que quede claro, ¿vale? La persona que me preguntó, que le quede más claro. Entonces, Sí, ya a la final, esa sería... Ah, ok. gracias. Entonces, ok. Ya tendríamos el valor de b igualado a eso. Entonces, ya de aquí, solo es cuestión de multiplicar. Multiplicaríamos de esta forma, ¿no? El u por b y después esto por esto. Recordando que aquí va un negativo. Entonces, la respuesta para esta expresión quedaría de esta forma. Un medio de la expresión que sería aquí el x cuadrado menos 3x más 2 con el Euler elevado a la 2x, menos, y si multiplico estos dos, el 1 medio lo puedo dejar afuera y quedaría de esta forma. Un 2x menos 3 con Euler a la 2x por el diferencial de x. Así sería. Lo voy a colocar con otro color para que se diferencie. Y ahí está. 2x menos 3 con el Euler elevado a la 2x por el diferencial de x. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí resulta que para antiderivar esto ahora, tengo que aplicar de nuevo la integración por partes. ¿Cuál es el problema de integrar otra vez utilizando la integración por partes? Que si me aprendo la frase, estoy jodido. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes ya utilizaron la U y ya utilizaron la B. Para hacer de nuevo una integración por partes tendrán que utilizar otras letras. Y aprenderse cómo es la frase, con otras letras que van a tener que colocar aquí, se complica. Por eso yo no me aprendo, por así decirlo, la frase. Literalmente solo tengo esto una idea por ahora, pero ocupo más esto. ¿Por qué? Porque al final, por más cualquier letra que ponga aquí, siempre voy a multiplicar de esta forma. Siempre voy a hacer esta multiplicación. Entonces, allí ustedes decidirán si se aprenden la ecuación, se aprenden la frase, o se aprenden esto tal vez. Es cuestión suya. Entonces, resulta, ¿no? Diríamos que un W, por ejemplo, voy a poner la letra W, y acá voy a poner la letra de Z, por ejemplo, de Z. Entonces, W va a ser lo mismo, ¿no? Y late sería esto la algebraica y esto sería la exponencial. Entonces, volvemos a aplicar esto a la letra U, que en este caso estaría representado por el W. Entonces, aquí ponemos el 2x menos 3
Y en el de z pondríamos de nuevo el Euler elevado a la 2x por el diferencial de x. Y volvemos a hacer nuestra antiderivada tanto a la derecha y a la izquierda, pues simplemente digamos, derivamos. La derivada a la derecha quedaría, perdón, a la izquierda sería dw igual a 2x, bueno, 2 por dx, y la antiderivada de este lado quedaría pues lo que habíamos puesto anteriormente. Z ahora sería pues el 1 medio de Euler al cuadrado, de 2, bueno, el Euler de 2x. Ahí lo tiene. Entonces, esto con las letras, pues simplemente se multiplican estos dos y después se multiplican estos dos. Y esto quedaría negativo. Importante, si yo no coloqué el 1 medio dentro de nuestro análisis utilizando esto de la integración por partes, el 1 medio va a multiplicar a todo lo que vamos a colocar. Si el 1 medio lo hubiésemos colocado aquí, por ejemplo, lo hubiésemos dicho dividido para 2, esto ya no se multiplica nada, sino que simplemente se coloca lo que vaya a salir. Pero bueno, como no lo puse, el 1 medio va a estar ahí afuera. Por lo tanto, esta respuesta va a quedar de la siguiente forma. A ver, entonces, déjenme colocar bien esto de aquí. Y ahora sí, vamos a poner la solución. Quedaría 1 medio de x al cuadrado menos 3x más 2. Es lo que tenía anteriormente de toda la función. Y ahora sí, vamos a ver qué queda esto. Entonces, ponemos aquí el menos 1 medio y empezamos a aplicar la regla de la integración por partes. Entonces, aquí voy a poner un paréntesis y vamos a ver cómo queda. W con Z se van a multiplicar. Esta multiplicación quedaría 1 medio de... Déjenme ver. A ver, ahí está. ¿Cuánto queda esa multiplicación? Pues quedaría el 1 medio multiplicado por el 2x menos 3. O sea que va a ser de esta forma. Quedaría el 1 medio con el 2x menos 3. Sí, 2x menos 3 con el Euler elevado a la 2x. Y ya tendríamos estos dos multiplicándose. Y ahora colocamos aquí la regla sería menos y vamos a ver qué queda esto si se multiplica con esto. La multiplicación de ambos, el 1 medio con el 2, se va a eliminar y solo tendría que antiderivar un Euler elevado a la 2x por el diferencial de x. Y ya estaría todo para lo que es la respuesta de este problema. Recordando que afuera tengo menos 1 medio, entonces menos 1 medio se va a multiplicar tanto a esto como a esto. Perdón. Entonces ya la respuesta final, ¿no? Ya haciendo la multiplicación completa de todo, vamos a ver cómo queda al final. Tendríamos 1 medio de paréntesis de x cuadrado menos 3x más 2. Y estaría multiplicando por ese Euler a la 2x al inicio. Eso es lo que tengo aquí. Y así vamos a ver. Esto, al multiplicarse con esto, quedaría menos 1 cuarto. Entonces aquí tendríamos menos 1 cuarto del 2x menos 3 con el Euler elevado a la 2x. Esto con esto daría más. Y aquí quedaría 1 medio. Pero ¿cuál es el problema? La antiderivada de esto era otra vez 1 medio de Euler a la 2x. Entonces estos dos que están aquí se van a multiplicar. Y por lo tanto, pues la respuesta final de todo esto sería aquí sumarle 1 cuarto. Y ahí pondríamos el Euler a la 2x. Como ya está todo antiderivado, pues simplemente al final sería una constante c. Y ahí lo tiene. ¿Alguna pregunta o todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Para continuar. Ya hicimos la inversa, la logarítmica, la algebraica. Falta una trigonométrica. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien? Para continuar. Sí, profe, ahí está todo claro. Ok. Ok. Entonces, vamos con otro problema, el último, por así decirlo. Y digo último porque a la final, ¿cómo se dice? A la final, ya no hay más, ¿no? Solo quedaría la función trigonométrica con la exponencial. No hay más que se pueda hacer. Es simplemente una trigonométrica y se acabó. Y la exponencial. Déjenme ver si encuentro un problema que tenga eso. Y si no, Profe, pues una dime. pregunta. Dime. ¿Y no iba a enseñar un caso en donde el late a veces no funciona? Por supuesto, pero si no me alcanza el tiempo, lo hago el miércoles. Ok, Voy a acabar ahorita con la última, que sería eso de ahí.
y ya después hago lo otro. Estoy buscando a ver si algo tiene con esa función, si no, pues me invento. Déjame ver si encuentro algo. Si no, ya me queda inventarme nada más. A ver, a ver, a ver. Creo que me va a tocar inventar. A ver. El problema radica en lo siguiente. Trigonométrica y exponencial, ¿no? Para esto surgen dos cosas. Cuando tenemos la trigonométrica y la exponencial juntas, lo más probable es que yo tenga más comúnmente la función seno y coseno. Es lo más común. Seno y coseno. No es normal que tenga otro, por así decirlo. Normalmente es esto. Entonces yo voy a poner aquí que es un seno de 2x, por ejemplo. Y la exponencial, vamos a colocar de nuevo el Euler normal, el Euler. Y vamos a decir que esto de aquí quede 4x, por ejemplo. ¿Vale? 4x, con el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación de esto? A ver, si me voy con la regla de dilate, no hay ningún problema en aplicarlo, porque aquí tendríamos esas dos cosas, ¿no? Tendríamos aquí una función trigonométrica, que es la función seno, y aquí tendríamos una función exponencial, que es la del Euler. Entonces la trigonométrica sería u igual a seno de esa función, y el exponencial pues sería el Euler. ¿Cuál es la situación? La situación radica en que en este tipo de situaciones que tenemos aquí, dado que la función seno y la función Euler son cíclicas, da igual el orden. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. Cuando hablo de cíclicas, es que si derivamos o integramos estas dos funciones, en algún momento viene a dar lo mismo. O sea, viene a dar la misma función. Por ejemplo, el Euler, si lo volvemos a derivar, queda lo mismo. Si lo volvemos a derivar, queda lo mismo. A lo mucho, lo único que va a cambiar es que va a estar multiplicado por un número o dividido por un número. Pero nada más. Sigue siendo la misma función. La función seno, ¿qué sucede? Obviamente también cumple un ciclo. Por ejemplo, derivamos, quedaría coseno. Derivamos, quedaría menos seno. Y si lo volvemos a derivar, quedaría otra vez menos coseno. Pero si hacemos otra derivada, vuelve a dar la función seno. Vuelve a dar. Entonces vuelve a dar esta función. ¿Qué sucede? Pues tiene esa idea de que es un ciclo. Y como cumple esa idea de que es un ciclo, en lo que respecta a esta integración por partes, el orden es irrelevante. ¿Ok? ¿Y a qué voy con esa idea? Pues que literalmente ustedes pueden decidir dónde colocar la u y dónde colocar el db por cualquiera de las dos funciones. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahorita. Eso son teorías o reglas que se aprenden cuando ustedes no ven dilate. Eso se ve sin dilate. Obviamente esas reglas yo lo aprendí porque no sabía lo de dilate. Yo no sabía. Yo aprendí las reglas normales, como ven, con eso de los cíclicos que acabo de hablar. Así se entiende sin dilate, por si acaso. ¿Vale? Entonces, sin aplicar la idea de dilate, pues como digo, si utilizábamos esa teoría, pues yo puedo decidir donde yo quiera colocar la u y el db en ambas funciones. Por ejemplo, aquí, u y db, ¿qué voy a colocar? En mi caso, pues yo diría que prefiero que el Euler esté acá, ¿vale? Y el db, voy a poner la función seno en este lado. Obviamente con esto, digamos, se va todo lo de dilate. Literal, lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con dilate, debido a que dilate diría que estas dos funciones estarían al revés. Debería poner la función seno a la izquierda y el Euler a la derecha. Es lo normal con el dilate. Pero con el tema de que no estamos aprendiendo dilate, sino que simplemente por teoría, como es cíclico, da igual el orden. Pueden ponerlo donde ustedes quieran. Y ya van a ver. Entonces, ¿qué pasa si derivo este lado? Si yo derivo esto, quedaría que du es igual, y la derivada de esto, pues bajaría el 4, porque la derivada interna quedaría 4, y la derivada de Euler es la misma. Y ahí lo tiene, por el diferencial de x. Eso sería, pues, la derivada de la izquierda. La antiderivada de la derecha, b, toca ver cuánto queda antiderivando esto.
Si yo antiderivo esto, que tengo seno de 2x, recuerden que para antiderivar, como es una lineal, olvidamos que aquí tenemos el 2, solo pensemos que está la x. ¿Cuál es la antiderivada de seno? Pues es menos coseno, entonces ponemos menos coseno de 2x, y como estamos utilizando la lineal de 2x y el 2 está multiplicando la x, el 2 tiene que dividirse, y ahí estaría correcto la antiderivada. Si no, hacen un cambio de variable, hacen esa idea y les va a dar el mismo resultado. Ahí lo tiene. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Para ya empezar a colocar la ecuación. ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Para ya empezar a multiplicar esto y ver qué queda. Dime. Aquí ya como tú dijiste no utilizaste late y si lo hubieras Ajá. utilizado hubiera sido tal vez un poquito más complicado ya el manejo de resolver esta integral. Sí, un poco por el hecho de que vas a utilizar fracciones. Sí, Pero ¿verdad? nada más. Ajá. Ya. Entonces, las cíclicas, ¿cuáles son nomás? Seno, Euler y coseno. Las tres. La función que debería eso, porque al momento que tú derivas, te vuelven en algún momento a dar lo mismo. Literalmente son las funciones que al tú derivar, en algún momento vuelve a dar lo mismo. Ya sea que esté multiplicado por un número o dividido por un número, eso da igual, sino que simplemente la función vuelve a ser exactamente igual. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y esas son las cíclicas. Como digo, sí, son las funciones seno, coseno y Euler, las más conocidas. Otras creo que no habría o tendría que buscarle, pero estas son las más conocidas, seno, coseno y Euler. Bueno, entonces, vamos a ver cómo esto se multiplica. Estos dos se van a multiplicar, ¿vale? Estos dos. Y después estos dos se van a multiplicar. Y obviamente aquí debo poner un menos. Entonces vamos a ver cuánto queda la respuesta. Tenemos la siguiente situación. Quedaría menos Euler elevado a la 4x dividido para 2, de esta forma, con el coseno de 2x. Y aquí ahorita sería más, por el hecho de que aquí hay un menos y acá hay un menos, se hace más. Y la multiplicación de ambos, afuera va a quedar un 2. Y adentro de esa integral voy a tener esto. Voy a tener un Euler elevado a la 4x. Bueno, un coseno tal vez, un coseno de 2x con el Euler elevado a la 4x por el diferencial de x. ¿Qué sucede aquí? Pues, espero que quede claro que a la final voy a tener que hacer de nuevo otra integración por partes, ¿no? Sí, ¿verdad? Pregunto, ¿no? ¿Qué me dice? Sí, en la parte de coseno de 2x. Otra vez esto, ¿no? Tengo un coseno de 2x con el Euler a la 4x, pues otra vez otra integración por partes. Entonces, ¿cuál es la situación? Primero, si ustedes ya decidieron hacer esto como regla de poner acá el Euler y acá la función trigonométrica, no vayan a cambiar cuando estén aquí, o sea, que tengan que hacer de nuevo, no vayan a cambiar y acá poner la trigonométrica y acá el Euler. No lo vayan a hacer. Hacer eso les va a llevar a un error matemático literalmente y no van a encontrar solución por más que quieran. Así es que si ya decidieron acá poner los exponenciales, al momento que van a tener que hacer otra integral, vuelven a poner acá o sea, vuelven a colocar aquí de nuevo la exponencial. No lo vayan a cambiar, por si acaso. Entonces aquí tenemos el W. Como ya puse aquí la exponencial y acá también hay otra exponencial, esa exponencial aquí va a estar de nuevo. Euler elevado a la 4x. En el de B, en este caso la trigonométrica sería coseno de 2x, entonces aquí pongo coseno de 2x. Y listo. Derivo a este lado, integro al otro lado y vamos a ver qué me queda como respuestas estas integrales. Y esta derivada. La derivada pues es la misma, ¿no? Porque es el mismo exponencial. Aquí lo único que cambia es que sería dw. Acá voy a cambiar la letra B por una z, tal vez, una z. Entonces, antiderivando esto, la antiderivada de coseno es seno. Y como adentro hay un 2x, el 2 también tiene que mandarse a dividir, entonces queda un medio de seno de 2x. Por si acaso, no tomé en cuenta el 2 que está aquí, no lo tomamos en cuenta, así es que ese 2 va a estar multiplicando a lo que yo coloqué después. Eso es importante. Entonces, para aclarar, ¿no? Tenemos esto, que la integral
o la antiderivada, mejor dicho, de seno de 2x, Euler elevado a la 4x, con diferencial de x, esto es igual, recuerden que este es el problema, ¿vale? Eso es igual a todo lo que vamos a colocar ahora, a todo lo que vamos a colocar ahora. Eso sería menos, lo vamos a poner con esto, menos Euler elevado a la 4x, dividido para 2, ahí está. Y aquí tendríamos el coseno de 2x más el 2, y ahí vamos a ver que queda utilizando ahorita la nueva integración por partes. Y así tendríamos. Entonces, esta integral por partes, vamos a ver cómo queda multiplicándose. W por z, si se multiplican, quedaría 1/2 de Euler elevado a la 4x por la función seno de 2x. Ya tendríamos la primera parte. W y z ya se multiplicaron. Ponemos ahora menos y colocamos z por dw y aparece otra vez un 2 que va a quedar afuera y una nueva integral de nuevo, por así decirlo, que va a quedar esta expresión. Tendríamos aquí un seno de 2x de Euler a la x, bueno, Euler a la 4x por el diferencial de x. ¿Qué sucede con esto? Bueno, como dije, lo más común es que esto sea una integración cíclica. ¿Y qué sucede en las integraciones cíclicas? Pues lo más probable es que vuelvan a obtener la misma función. No sé si lo vean. Se entiende que literalmente por ser cíclica van a tener lo mismo de nuevo, en algún momento. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esa idea? Ok. Y una vez que tienen eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es tomar en cuenta todo esto como que si fuera una ecuación, nada más. Una ecuación, o mejor dicho, una igualdad. Si esto es una igualdad, espero que se entienda que primero voy a multiplicar este 2 también, por si acaso. El 2 que estaba afuera se va a multiplicar estas dos funciones. Entonces aquí quedaría pues simplemente la función que está en color verde, porque el 2 por 1/2, el 2 por 1/2 pues se eliminaría el 2, y este 2 por este 2 quedaría a 4. Entonces, como esto es visto como una ecuación, yo puedo dar la idea de que esto puede pasar al otro lado a sumar. ¿Por qué? Porque acá tengo lo mismo. Entonces yo tengo aquí 4 veces esta integral que yo busco, y acá tengo esa integral. Lo paso al otro lado a sumar, quedaría 5 veces, y prácticamente, como va a quedar aquí un 5, ese 5 ya, esto ya no estaría, ¿no? Porque solo quedaría esto. Ese 5 lo único que haría es pasarlo a dividir, y ya tendría la respuesta para esa integral. Entonces, espero que quede claro que la respuesta para este problema sería, ¿no? Lo que voy a colocar ahorita. Seno de 2x de Euler elevado a la 4x. Como mencioné antes, el 5 va a pasar a dividir al otro lado, entonces quedaría prácticamente un Euler elevado a la 4x por la función seno de 2x menos, bueno, tal vez aquí ya directamente lo pongo para 5 a este lado, y acá quedaría, pues como hay un medio, el 2, ¿no? Con un menos, pues quedaría 1/10, y bueno, el Euler elevado a la 4x aquí, acá abajo sobre 10, y tendríamos la función coseno de 2x. Y como ya tenemos una integral igualado a algo, una función que ya no tiene ninguna integral a la derecha, pues directamente se puede colocar una constante c al final. Como a la derecha ya no queda ninguna integral debido a que lo pasamos al otro lado a sumar, el número al pasarse a dividir, ya después solo va a quedar una constante al final sumado. Y eso es todo. Así tendrían una integración que tiene que ver con las últimas partes, como ven, lo de la función trigonométrica y la función exponencial. Lo más común de estas dos cosas, de cuando están las dos, es algo parecido a esto, que van a tener que pasar de un lado a otro sumando, y de ese número que quede, lo van a tener que pasar a dividir. Pregunto, ¿no? ¿Todo bien con esto? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien o hay algo que no se haya entendido? Vamos chicos, díganme.
¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, entonces, no sé si tenga tiempo ahorita para hacer otro más, pero literalmente ya voy a poner aquí lo que sí que no alcanzo a hacer hoy, pues lo haré el día miércoles, ¿no? Para este tema de integración por partes, hay mucho, hay demasiado por hablar, hay muchas cosas que toca hablar. Así es que lo más probable es que todavía tenga que dar una clase más como el miércoles sobre esto. Y literalmente tengo aquí problemas que se pueden, digamos, repasar. Y déjenme ver cómo tengo aquí para hacer. A ver cómo los coloco para que se vean. Déjenme ver, espera un momento. A ver. Dios. Vale, ya lo voy a colocar, ¿ok? Entonces, el tema de la teoría ya lo voy a eliminar de una vez y solo voy a poner los problemas que vamos a hacer, si es que hay tiempo y habita uno, y si no, pues lo dejamos para el día miércoles, como menciono. Entonces, de aquí de los que voy a mostrar, pueden elegir cualquiera y vamos a ver cómo se hace. A ver, espero que no sea tan largo, pero bueno, ustedes decidirán. Ahí está. Ahí hay de todo. De todo, 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 todo. Ya verán si ustedes hacen el orilate o hacen otra cosa. Y, por ejemplo, aquí, a ver, déjenme ver. Y late no funciona aquí. ¿Por qué? Porque no es muy común ver esto. Esto y late no tiene sentido aquí. Aquí tampoco. Eh, lo más probable es que esto sí. Esto sí también. Esto también. Bueno, ustedes me dicen. Alguno que vean de aquí que quieran resolver, lo haríamos ahorita. Y eso sería todo, porque no hay mucho tiempo. Y ya el día miércoles haríamos de nuevo esto. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál les interesaría hacer? Si no me dicen nada, pues aquí se termina la clase. Vamos a hacer, profe, el de, a ver, aquí lo tenía, el 80. El 80. Ok. Este de aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ese de ahí, el 80, vale. Entonces, primero, para este de aquí. Si hacemos hilate, estamos jodidos, ¿vale? Si hacemos lo que dije yo anteriormente, haríamos de manera sencilla. Ya van a entender por qué. A ver, primero, aquí tendríamos la función 3 elevado a la x con el coseno de x, con el diferencial de x. A ver, ahí está. ¿Cuál es la situación de esto? Aquí tenemos, si utilizáramos hilate, tendríamos la regla de que esto es trigonométrico, una trigonométrica, y esto es una exponencial. Esto es una trigonométrica, esto es una exponencial. ¿Qué sucede? Voy a tener que antiderivar un 3 elevado a la x, con un diferencial de x. Esto como respuesta quedaría esto. Y trabajar con una división de logaritmos, como que no. O en mi caso, yo no lo haría. Por eso, hilate en este caso, aunque funcione utilizar hilate, yo no lo aplicaría. Yo no lo haría. Solo por tener fracciones de logaritmos. En mi caso, a mí no me gusta. Por eso simplemente voy a hacer la idea que les había mencionado. El 3 elevado a la x es un ciclo. ¿Por qué? Porque siempre va a dar la misma derivada 3 a la x. Lo único que cambia es que va a estar multiplicado por logaritmo de 3 exponencialmente, ¿no? Porque va a ser al cuadrado, después va a ser al cubo, después a la cuarta, pero siempre va a estar el 3 a la x. Por eso se mantiene la idea de que es un ciclo. La derivada de coseno, la misma historia. La derivada de coseno tiene un ciclo de 4, así que a la final, en algún momento, va a volver a dar coseno. Entonces, preferible, pues utilizar lo que a mí me convenga. Y en este caso, a mí me conviene, pues, decir que u es igual a 3 a la x. A mí me conviene esto. U igual a 3 a la x. Por lo tanto, acá, el de b es igual a la otra función, que en este caso sería coseno de x. Ahí lo tiene. ¿Cuál es la derivada y cuál es la integral? Entonces, derivando esto,
La derivada es 3 a la x por el logaritmo natural de 3 por el diferencial de x. Esa sería la derivada. La antiderivada en este caso, aquí diferencial, aquí antiderivando, pues tendríamos como regla aquí la letra b, igualado a, y la antiderivada del coseno, pues es la función seno de x. Ahí está. Entonces, recordar que esto se multiplica de esta forma, ¿no? Esto con esto. A ver, así. Y de esta forma. Y aquí obviamente un menos. Entonces, vamos a colocar la regla. Un por b, que sería simplemente un 3 elevado a la x por la función seno de x, menos, y como tengo que multiplicar esto con esto, el logaritmo de 3 es un número. Por lo tanto, ese número, preferible, lo ponemos afuera de la antiderivada. Preferible. Ya después se puede multiplicar eso al final, pero es preferible que esté así. Entonces, dentro de lo que respecta a la antiderivada, tendríamos solo el 3 a la x con la función seno y el diferencial. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Qué harían en esto? Ya después de tener esto. ¿Qué sería? ¿Qué harían ahí? ¿Otra vez? ¿O no? Así Ay, es. Otra la vez. cagué. Otra vez. Nos va a tocar realizar, literalmente, otra vez esta integración por partes, debido a que todavía tenemos la idea de que tenemos el 3 a la x con la función c. Esta integral no se puede resolver, al menos que ocupemos de nuevo esto, para ver si se cumple la idea de la cíclica. Entonces, voy a cambiar la letra, por ejemplo, aquí la W voy a poner, acá voy a poner la Z, y bueno, aquí cambia, ¿no? Aquí ya no sería coseno, si no sería seno, y aquí, bueno, la respuesta también va a cambiar. A ver, entonces, aquí tengo la W de W, acá la función sería, bueno, la Z, aquí pondríamos Z antiderivando, aquí la función en este caso sería la función seno de x, y por lo tanto la derivada, pues sería, la antiderivada sería menos coseno de x. Ahí está. Ahí lo tiene. Menos coseno de x. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí la respuesta para esto, ¿no? Recordando que tenemos toda esta expresión igualado a esto, ¿vale? Así que vamos a poner todavía la función normal, 3x seno de x, menos logaritmo natural de 3. Y esto es, espero que quede claro, que va a estar multiplicándose con la función que voy a colocar abajo. El logaritmo de 3 va a multiplicarse con esto que voy a poner acá abajo. Entonces, el 3 a la x con el coseno, pues sería menos, porque ahí dice menos coseno de x, la respuesta de z, pues sería menos coseno de x por el 3 a la x. Ya está. Ahora ponemos ahora menos de nuevo, porque toca hacer la antiderivada, y como acá hay un menos, esto cambia a más. Y toca hacer la antiderivada de este coseno con esto de nuevo. ¿Cuál es la situación? Otra vez tenemos un logaritmo de 3, así es que ese logaritmo de 3 lo ponemos afuera antes de antiderivar y volvemos a tener esta expresión. Dios, 3 a la x, coseno de x, por el diferencial de x. Eso tendríamos de nuevo. Déjenme borrar esto para tener más espacio, pero bueno, ahí está. Es lo que obtendríamos otra vez. Tendríamos literalmente de nuevo la misma expresión y nos va a ocupar la idea de que vamos a tener que utilizar la idea de los ciclos. Ahí lo tienen. Entonces, como dije, todo esto es igualado a esta expresión que tenemos acá. Entonces, literalmente tendríamos esta situación. Tendríamos que decir que la antiderivada de un 3 elevado a la x por el coseno de x va a ser igual. Vamos a ver cómo queda a este lado, cómo queda todo esto. A ver, entonces, tenemos un 3x seno de x, entonces esto se mantiene normal. Ahí está. Tenemos un logaritmo con un negativo que va a estar multiplicando a esto. Recuerden que aquí está el corchete, ¿no? Para empezar esta función. Entonces este menos logaritmo de 3 se va a multiplicar a esto y también se va a multiplicar a esto. Espero que quede claro esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Pues la multiplicación de este menos con este menos quedaría más. Así que aquí tendríamos más el logaritmo natural de 3 multiplicado por la otra función, que sería el 3 a la x por coseno de la x. Ahí está.
Y multiplicando ahora el menos logaritmo natural de 3 con esta función que tenemos aquí ahora, como esto es positivo, esto va a quedar negativo ahora. Entonces, este logaritmo con este logaritmo y toda esta función, pues quedaría logaritmo al cuadrado. Entonces aquí tendríamos menos, y ahí tendríamos la función de logaritmo al cuadrado de 3, y con esa integral. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está claro la idea? ¿Hasta ahí? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿No bien? Porque ya de aquí lo único que toca hacer es pasarlo de la derecha a la izquierda, sumar o restar, dependiendo de lo que haya quedado. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Esto con esto no es lo mismo. ¿Lo podemos o no podemos pasar? Pregunto. ¿Qué me Lo dicen? paso al otro lado a sumar. Por supuesto, lo pasamos al otro lado a sumar y espero que quede claro que al pasarlo nos va a quedar una integral sumando un logaritmo al cuadrado de esa integral. O sea que sacamos el factor común, la integral, y prácticamente tendríamos 1 más logaritmo al cuadrado y ahí la integral. Entonces, eso espero que quede claro la idea, ¿no? Cuando pasemos esto a sumar y sacar factor común. Entonces, nosotros tendríamos esto. 1 más logaritmo al cuadrado de 3, sacando factor común, esa integral que tendríamos ahí, que sería el 3 a la x por coseno de x. Y todo esto con el diferencial de x, y recordar que todo esto estaba igualado a esta expresión. Entonces ya lo único que toca hacer es poner esto aquí a la derecha y después esto pasar a dividir y ya tendrían la resolución de este problema. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Porque ya al final esto simplemente es multiplicar, digamos, pasarlo a dividir nada más y ya quedaría la respuesta. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Y bueno, ahí lo tienen. Entonces, por ahora, como dije, esto es todo. Esto es todo por el día de hoy. El día miércoles, pues, volveré a poner esto y ahí decidirán cuál hacer. El que desean, pues ahí lo dicen, nada más. Entonces, recuerden que esto queda dividiendo, ¿no? Ahí está. Y voy a poner aquí la respuesta. 3x seno de x más el 3 a la x por el logaritmo natural de 3, coseno de x, y todo esto dividido para el 1 más logaritmo al cuadrado del 3. Y como ya está todo antiderivado y a la derecha no queda nada, pues simplemente más una constante c. Y listo. Recordar, ¿no? Que estos videos, al menos hasta el día miércoles, van a estar subidos de manera gratuita a la plataforma, o sea, a YouTube, mejor dicho, a mi canal. Y ya después, pues ahí sí, solo tendrá acceso a los que están dentro de mi curso nada más. Así que lo siento, tal vez, para los que no formen parte del curso, pero al menos esto es una idea al inicio de lo que es las integrales al inicio del semestre. Digo, del parcial. Entonces, yo creo que el miércoles abarco con integración por partes, todo. Y si es que puedo, haría integración por trigonometría, que ya es unas reglas que toca saber y esas cosas. Pero bueno, literalmente voy a abarcar esto el día miércoles. Más problemas para hacer de esto de aquí. Y eso es todo, chicos. Entonces, ¿alguna última pregunta? Si no, ahorita dejo de grabar. ¿Uno? ¿No? Bueno, parece que no. Listo, chicos. Entonces nos vemos y que tengan buena noche. Hasta luego. Chao, profe.